Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan sorprende con una confesión inesperada tras su ruptura amorosa. La escena del entretenimiento se encuentra conmocionada por las recientes declaraciones del actor Halil İbrahim Ceylan. Tras una separación que dejó a muchos de sus seguidores con el corazón roto, el famoso actor turco ha roto su silencio con una revelación que nadie esperaba: sin ella, nada tiene sentido. Halil İbrahim, conocido por su carisma en pantalla y su estilo reservado fuera de ella, ha decidido abrir su corazón en una entrevista exclusiva que ya está dando mucho de qué hablar. ¿Qué fue lo que lo llevó a expresar sus emociones de forma tan directa y sincera? Al parecer, el amor que compartió con su expareja fue más profundo de lo que muchos imaginaban. No creí que me afectara tanto, pero me doy cuenta que cada rincón de mi casa, cada canción, me recuerda a ella, confesó Ceylan con voz entrecortada. Estas palabras han generado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre sus fanáticas más fieles, muchas de ellas mujeres entre los 40 y 65 años, quienes han seguido su carrera durante años. La relación, que fue siempre discreta pero intensa, terminó hace pocas semanas según fuentes cercanas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, las fotos juntos, los gestos de complicidad y las declaraciones indirectas hicieron que sus seguidores vieran en ellos una pareja ideal. Ahora, con estas nuevas declaraciones, todo cobra un nuevo sentido. Intenté seguir adelante, enfocarme en el trabajo, en mis proyectos, pero hay un vacío que no se llena con nada, afirmó el actor. Una frase que ha sido replicada cientos de veces en foros de fanáticas y grupos de redes sociales. Muchas comentan sentirse identificadas con el dolor de la separación y admiran el valor del actor al hablar abiertamente. Lo más impactante de la entrevista fue cuando Halil İbrahim habló de la posibilidad de una reconciliación: no cierro las puertas. Si hay amor verdadero, siempre hay esperanza. Esta declaración ha despertado ilusiones entre quienes aún creen en los finales felices. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, escuchar a una figura tan pública hablar con tanta emotividad y sinceridad es poco común. Esto ha generado un respeto aún mayor por parte de su público, que ahora lo percibe no solo como un gran actor, sino también como un hombre con sentimientos profundos y reales. Algunas amigas cercanas a la pareja han declarado que ambos siguen en contacto, aunque de manera esporádica. Se envían mensajes de vez en cuando, se preguntan cómo están, pero ninguno ha dado el primer paso, comentó una fuente anónima. Esta información solo alimenta más las esperanzas de una posible reconciliación. Una amiga íntima de Halil compartió que el actor ha estado escribiendo en un diario personal desde la ruptura. Es su manera de procesar lo que siente. A veces escribe hasta el amanecer. Dice que al menos así, sus pensamientos dejan de darle vueltas en la cabeza, comentó. Este hábito ha hecho que muchos de sus fans se pregunten si quizás algún día esas páginas podrían convertirse en un libro, un testimonio íntimo de un amor perdido pero inmortalizado con palabras. Además, según fuentes cercanas al actor, Halil ha comenzado a rechazar ciertos proyectos que antes le habrían interesado. No quiere comprometerse con historias superficiales en este momento. Está buscando papeles que tengan una carga emocional profunda, que le permitan expresar lo que vive internamente, dijo uno de sus agentes. Las redes sociales, mientras tanto, han explotado en apoyo. Hashtags como #Fuerza Halil y #Esperanza para Halil y ella se han vuelto tendencia, con mensajes de aliento llegando desde países tan diversos como México, Argentina, España, Italia y, por supuesto, Turquía. Muchas fanáticas han compartido sus propias historias de amor y pérdida, creando una especie de red de empatía que trasciende idiomas y fronteras. Una de las publicaciones más virales fue una carta abierta escrita por una fan de 58 años que decía: querido Halil, gracias por mostrarnos que los hombres también lloran, que también aman con el alma. Tu dolor nos recuerda que el amor verdadero existe, aunque a veces duela.
La expareja de Alil, cuyo nombre aún no ha sido revelado públicamente por respeto a su privacidad, también ha sido objeto de atención. Algunos periodistas del espectáculo aseguran que ella ha sido vista recientemente en cafés solitarios, leyendo libros de poesía o escuchando música con auriculares. Parece que ella también está en un proceso de introspección, comentó un reportero. La historia, lejos de ser un simple chisme de celebridades, ha comenzado a ser analizada incluso por psicólogos y terapeutas de pareja. Algunos programas matutinos han abordado el tema como ejemplo de cómo las figuras públicas también viven duelos sentimentales que pueden ayudar a otros a comprender sus propias emociones. Alil está mostrando una vulnerabilidad que rara vez se ve en el medio. No se esconde detrás de una sonrisa o un nuevo romance. Está presente en su dolor, y eso es muy valiente, comentó la psicóloga Laura Torres en una entrevista televisiva. Incluso algunos colegas del actor han salido a apoyarlo públicamente. Su compañera de reparto en una telenovela reciente escribió: trabajar con Alil fue una lección de sensibilidad. Ahora, verlo así de honesto me hace admirarlo aún más como ser humano. En los últimos días, Alil ha compartido en sus redes imágenes de paisajes melancólicos, poemas breves y frases que invitan a la reflexión. Una de ellas, que generó miles de reacciones, decía: el amor no se acaba, se transforma en suspiro cada vez que se pronuncia el nombre que ya no responde. Esto ha llevado a algunos seguidores a especular sobre si está escribiendo una nueva canción, ya que además de actor, Alil ha mostrado su talento como cantante en el pasado. Sería hermoso que transformara su dolor en arte, comentó una fan española en Twitter. A veces las canciones nacen del corazón roto, añadió otra desde Colombia. Lo cierto es que, a pesar de las especulaciones, Alil Ibrahim Ceyhan se encuentra en un momento de pausa, de redefinición personal y artística. Sus declaraciones no solo han conmovido, sino que han abierto una conversación necesaria sobre el amor, la pérdida y la sanación emocional. Mientras tanto, la posibilidad de un reencuentro sigue latente. El tiempo dirá, dijo Alil al final de su entrevista. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, será porque el destino aún tiene algo que enseñarnos juntos. Y con esa frase, millones de corazones se estremecieron al unísono. Porque, en el fondo, todos creemos en segundas oportunidades. Porque todos, alguna vez, hemos tenido a alguien que se fue, pero nunca terminó de irse del todo. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, creen que el amor verdadero merece una segunda oportunidad? Dejen sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal y no se olviden de darle like si quieren seguir enterándose de todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.